Hoy día sábado, 29 de enero del 2022, le deseo a todos muy buenas tardes. Para los amigos de la zona de América, buenas noches para los amigos de Europa y del Medio Oriente y muy buenos días para los amigos del Asia. Como ustedes ya saben, Universal TV Digital tiene los días sábado a partir de las 15 horas el espacio de Hablemos de Política. A las 16 horas está dedicado a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, como lo vamos a hacer ahora, y a partir de las 17 horas se presenta el espacio de Ciencia y Tecnología. Ahora en este espacio de Desarrollo Sostenible vamos a hablar acerca de los aliados importantes para combatir las amenazas contra los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles y uno de ellos es el apoyo con tecnología disruptiva para solucionar el derrame de petróleo de nuestras costas. Como ustedes saben, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU se definen como el desarrollo sostenible, como la satisfacción de las necesidades de la generación presente, sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales, que son estos Objetivos de Desarrollo Sostenibles, para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad de todos. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años y tenemos plazo hasta el 25 de septiembre del año 2030, que ya se va acercando. Dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, yo considero, y seguramente muchos de ustedes consideran, que la salud y bienestar es el más importante de todos. Esto va a ser posible con la educación de calidad, que está a su costado. Ese es el objetivo número 4. Educación de calidad. Si tenemos educación de calidad, vamos a poder cumplir los demás objetivos de desarrollo sostenible, porque la gente va a conocer qué es lo que tiene que hacer. En este caso, con el derrame de petróleo, estamos impactando el objetivo número 7 de la energía asequible y no contaminante. Y a su vez, estamos impactando de manera negativa al objetivo de desarrollo sostenible número 13, que es acción por el clima. Como ustedes saben, el mar nos da oxígeno. Si nosotros matamos el mar con el petróleo o con la pesca de arrastre, matamos el oxígeno y no permite oxigenar nuestra atmósfera. Nos quedamos sin oxígeno. Y a su vez afecta directamente a la vida submarina, como ustedes deben saber, ¿no? Es que es el objetivo de desarrollo sostenible número 14. Como cualquier persona razonable y con un poco de sentido, puede pensar que ninguno de estos objetivos de desarrollo sostenible se podrían realizar si ocurriera un desastre de gran magnitud, para el que no hemos tomado medidas de prevención suficientes, pues no quedaríamos suficientes ciudadanos con vida y salud. Si nos llega a caer una gran amenaza, como podría ser un megasismo o un gran tsunami, como el que ya nos tiene anunciados que ocurrió desde el año, hace 275 años del último megasismo en el año 1746, que destruyó gran parte de Lima y Callao. En esta oportunidad vamos a tener el gran privilegio de entrevistar al ingeniero Manuel Humberto Luque Casanave, de Perú, quien es consultor del Banco Interamericano de Desarrollo e investigador de varios premios internacionales, tanto por sus inventos disruptivos dedicados al estudio de las mejores soluciones para la humanidad. El ingeniero Manuel Luque Casanave es profesor e investigador de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene estudios de survey, tecnologías limpias con innovación, desarrollo e implementación de proyectos energéticos y medioambientales, estudios de preinversión de proyectos de energías renovables y no convencionales con modelos de gestión para la autosostenibilidad. Tiene 2 patentes de invención, una patente de diseño de utilidad y 3 registros de propiedad intelectual. Proyectos de eficiencia energética y automatización. Diseño de sistemas de energías renovables on-grid y off-grid, solar, eólica, mini-hidros, biomasa, undimotriz, gas natural y sistemas híbridos. Tiene bases técnicas de concursos públicos internacionales para gobiernos e instituciones públicas. Tecnologías innovadoras para asegurar la vida del hombre en la Luna y Marte, presentado a la NASA.
Tiene proyectos de retiro de piedras acumuladas en las geomayas preparados para mitigar nuestros próximos huaicos. Esa es una amenaza constante. Tiene convenio con CONIDA, UNI, proyectos para procesamiento de imágenes satelitales del quinto SAT, y uno como de modelamiento para prevenir huaicos. Es el jefe de proyecto de UNI-ERC 2019, ganador del primer premio de la NASA en telemetría y electrónica. Jefe del proyecto UNI-ERC 2020, ganador del primer premio de la NASA en Tecnología Challenge Award of Wheel Design and Fabrication. Jefe del proyecto Eurosolar para 4 países. Jefe del proyecto Unisilla de ruedas para trepar escalones. Jefe de proyecto Unirobot Paracas para fertilización remota en agro. Jefe de proyecto Univentilador mecánico para pacientes de COVID-19. Jefe de proyecto Vigilancia remota de exámenes virtuales y proyectos de biomecánica vía mecatrónica. Publicaciones en revistas técnicas en bastantes países. Ha realizado una tecnología que podría contribuir gran parte de la solución de los 2 últimos derrames de petróleo crudo en las costas de Perú. Es un profesional dedicado a investigar los escenarios de grandes problemas a nivel Perú. Asimismo, como les dije, es profesor de la Universidad ESAN de Lima en el programa de alta especialización en gestión de riesgos de desastres, profesión de posgrado de facultades, en diversas facultades de electricidad. Nuevamente es muy bienvenido, muy grato y un honor tenerlo de vuelta al ingeniero Manuel Humberto Luque Casanave, que lo veo después de mucho tiempo. Un gusto tenerte acá, Manuel. Oh, muchas gracias, Ricardo. Agradezco tus palabras y realmente yo lo quiero primero agradecer a mi país y a Dios por haberme dado la oportunidad de capacitarme, formarme en la Universidad de Ingeniería, Nacional de Ingeniería, luego por las diversas capacitaciones que me ha permitido el gobierno de Perú y el Estado de capacitarme en el extranjero y acá estoy en Perú para poder contribuir a mi país. Realmente doy gracias a la vida por eso, por poder tener toda la experiencia esta y llegar un momento de devolverle al país lo mucho que confió en nosotros, en nuestra formación, Ricardo. Así que bienvenida a esta entrevista porque vamos a poder conversar sobre estos temas de desarrollo sostenible y cómo nuestro país, como tú dices, la educación es clave para poder nosotros enrumbarnos en esta posibilidad de aprovechar un país con tantos recursos naturales para poder darle valor agregado, tenemos las capacidades, el asunto es unir esa educación y capacidades y articularlas para poder resolver los problemas del país. Y eso es lo que corrientemente hago en lo que tú has descrito en mis actividades. Yo me siento como una especie de aglutinador de capacidades de la gente. Cada uno tiene sus especialidades y hacerlas generar o florecer esas capacidades con la experiencia de años que uno tiene trabajando en proyectos, no solamente siendo profesor de tiza y pizarra, sino también en el campo, ¿no? En la parte industrial, en la parte inclusive proponer con la formación que tenemos en Perú, somos capaces de poder plantear soluciones al mundo, como lo hemos hecho con la NASA, ¿no? O sea, no sentirnos menos en el país. La educación que recibimos es buena en la medida en que nosotros la aprovechemos. Y eso es lo que trato de difundir a través de mis investigaciones en la universidad con los alumnos. Y esto es una lucha, digamos, constante para poder nuestros profesionales asimilen la formalidad en el desarrollo de las cosas, no festinar trámites, hacer, si hay que hacer un paso del 1 al 8, hay que hacer 1, 2, 3, 4 hasta el 8, no pasar trámites como a veces se dice acá, déjalo nomás, hermanito. Entonces es lo que yo en la formación que hago con los estudiantes, en las investigaciones, trato de plantear lo que aprendí en Europa y en los Estados Unidos, de generar ese espacio de conocimiento y sobre todo la actitud. Es la actitud, la pasión y la perseverancia que nos hace ser buenos profesionales. Entonces me remito a tus preguntas, Ricardo, sobre este tema del derrame de petróleo o los temas que Efectivamente, Manuel, la responsabilidad que uno tiene cuando toma y acepta un cargo no es para su propio beneficio, sino es para que el país le da a uno los controles para poder ayudar y favorecer a todos los que están con nosotros. Esa es la verdadera responsabilidad. Si no lo hace, ha perdido la oportunidad y puede ser causante de muchos fracasos y muchas muertes.
¿No? Muy bien, entonces vamos al tema. Como todos ya saben, somos varios países que compartimos las orillas del Océano Pacífico y por ende del anillo o cinturón de fuego del Pacífico. En este anillo o cinturón de fuego del Pacífico concentra un 75% de los volcanes activos del mundo y en él se produce hasta el 90% de los terremotos más letales. La placa tectónica de Nazca sigue su movimiento constante debajo de la placa sudamericana entre 8 a 10 centímetros por año, pero en Lima tenemos un silencio sísmico de 275 años, que nos convierte en la ciudad más vulnerable del mundo ante los sismos. Esto es por Lloyd de Londres. Asimismo, Perú es considerado como el tercer país más vulnerable del mundo ante el cambio climático, de acuerdo a la Tyndall Center de Manchester, de Inglaterra. Como ya lo hemos comprobado, y nuestro presidente, señor Pedro Castillo, ya lo corroboró en su última entrevista a la CNN, nadie lo ha preparado para ocupar dicho cargo. Y eso me parece que es culpa de todos los peruanos. Tenemos nosotros la responsabilidad de preparar a los peruanos que van a ocupar cargos importantes para dirigir nuestro país. Para poder prevenir no solo los posibles desastres de los sismos, los del cambio climático y por el error humano por no estar preparados, tenemos organizado al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, SINAGERT, que, en mi opinión, debería de ser investigado por la Contraloría, Defensoría del Pueblo o por un ente totalmente autónomo que vele por la seguridad e integridad de los ciudadanos que vivimos en este lindo país y podamos realmente estar prevenidos y resguardados de acuerdo a la ley del SINAGERT. Todos somos SINAGERT, no solamente algunos directores, todos tenemos la responsabilidad de luchar por nuestra supervivencia. Esperemos que por el bien de todos, que todo este sistema realmente se encuentre bien organizado y que no esté solamente basado en normas que muy pocos se cumplen o que son desconocidas por sus supuestos ejecutores, para evitar que haya más fallas como la hemos tenido con una operación rutinaria y simple como es la descarga de un crudo en una refinería como la de La Pampilla. Y 2 derrames todavía han tenido. En esta oportunidad contamos con el ingeniero Manuel Luque, quien es el estudioso investigador de soluciones aplicando las ciencias que él domina, y quisiera pedirle al ingeniero Manuel Luque Casanave que por favor nos explique cómo conceptúa la tecnología para solucionar gran parte de las consecuencias del derrame de petróleo por parte de la compañía española Repsol en nuestras costas. Por favor, Manuel. Muchas gracias, Ricardo. Mira, sobre esta pregunta, yo creo que no se han usado las tecnologías adecuadas. Una empresa transnacional tiene todos sus protocolos, todos sus procedimientos para casos de contingencia. Entiendo que deben existir en el papel, pero a la hora de poder aplicarlo no ha sido lo suficientemente... no ha sido suficiente la respuesta, no ha tenido una respuesta inmediata para ello. Inclusive las medidas de prevención de tener alrededor del navío, del buque, tanque, cercos de contención, ¿no? Como prevención, no han sido, según el capitán Giacomo Pisani del buque Mare Dorticum, no ha sido, no las ha visto, o sea que han festinado, como decía al principio, no se puede festinar procedimientos, si hay un procedimiento del 1 al 8 hay que hacerlo, y eso aparentemente no ha sido previsto. Y las tecnologías que vemos en los videos que se pasan por televisión, me da mucha pena que pudiera ser hecho en esa forma, porque es una burla trabajar solamente con baldes, carretillas y lampas en un momento que tenemos tecnología. Tenemos ya como más de 10 días, 15 días, 14 días hoy día del derrame y hemos podido traer aviones especialmente para esparcir los microorganismos, para los dispersantes que puedan permitir que al petróleo cambiar orgánicamente y evitar que lo que mencionabas en algún momento, que entre la luz, inclusive porque estas capas de petróleo impiden el ingreso de la luz y la oxigenación, y no solamente las aves, sino también los peces que están en el suelo marino, en la parte submarina, también están sufriendo porque necesitan oxígeno y luz. Entonces, este es un caso donde la falta de reacción inmediata ha ocasionado esto. Ahora, la falta de prevención y reacción inmediata. Yo no entiendo cómo podemos trabajar con una tecnología tan primaria en estos momentos, Ricardo. Así es. Bueno, yo pienso que es importante de que el gobierno ajuste
los botones para que pueda el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre funcionar, porque esto es un desastre. Y hasta ahora no se escucha a nadie responsable del Sistema Nacional de Gestión de Desastres hablar del tema. No, nadie habla de eso. Sí, pues, inclusive, Ricardo, yo, como si yo fuera, digamos, el Estado, gobierno en este momento, yo habría solicitado inmediatamente o invocado la cooperación internacional de países como Estados Unidos, México, que tienen experiencia en el Golfo con el Claro. derrame de British Petroleum, qué soluciones le dieron. O sea, no se ha pedido el apoyo de la cooperación internacional, inclusive Petroperú, Petrobras, que tienen aviones, tienen sistemas de mitigación, se puede decir, tanto como con los cercos de contención, como con las embarcaciones para poder, se dice, rociar los dispersantes en las aguas del norte de Lima, para evitar que avance progresivamente este derrame hacia el litoral norte del país. Hay una serie de tecnologías que no se están aplicando, no se han aplicado, y hay una demora punible en no hacer eso, tanto a nivel de las empresas, digamos, Repsol, como a nivel del gobierno, ¿no? Entonces no han invocado. Y como dice, las tecnologías, como se dice, las tecnologías existen y puede llegar pues en 24 horas aviones de los Estados Unidos, aviones especiales, ¿no? Como tú como miembro de las Fuerzas Armadas y ex aviador, ¿no? De gran capacidad que reconozco en ti, Ricardo, tú puedes comprenderme esto de que se puede invocar esa cooperación para aplicar las tecnologías. Es correcto, Manuel, es correcto. Algo que yo aprendí al ingresar a la Fuerza Aérea, de la cual estoy muy orgulloso y agradecido por mi país de haberme permitido pertenecer a esta gran institución que me ha dado conocimiento, me ha preparado y todavía sigo, a pesar de que estoy fuera de las Fuerzas Armadas, sigo luchando por mi país, es que cuando uno va a manejar un avión, dando un ejemplo de esos, la persona que va a manejar el avión y todos los que lo rodean, que son los mecánicos, los especialistas en todos los sistemas, todos tienen que ser bien instruidos y conocer bien todos los temas. Y hay exámenes, evaluaciones rigurosas. Y uno no puede permitir que alguien se suba a una cabina de avión, especialmente teniendo gente pasajeros atrás, sin saber cómo hacer en las emergencias. Este derrame que ha sido básicamente una operación, se podría decir, rutinaria, y que ahora los directores están echándole la culpa al tsunami que hubo en Hungatonga, y que habían veleros al costado y ni siquiera han tenido que paralizar la regata porque no había ni siquiera viento. Entonces, era simplemente un oleaje anómalo que no le hacen mella a ningún barco de esa magnitud. Entonces, ¿cómo es posible que estén echándole la culpa siempre a otro o mintiendo con las cantidades que se derraman? Es algo que tiene que solucionarse de alguna manera drástica, no solamente con una pequeña multa y chao y se va. Es importantísimo porque esto puede repercutir mucho más grave. Imagínense, como ya les adelanté, nosotros somos parte del SINAGER, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, y como tal tenemos que saber de que puede haber un megasismo que ya lo tenemos prácticamente mencionado por muchos estudiosos del tema, del silencio sísmico. Y con un megasismo acá, no solamente que destruiría la ciudad, sino que también crearía un tsunami, que este tsunami fuerte podría arrasar con las refinerías Conchán, Pampilla, Talara, porque están todas al borde de la orilla del mar. Y con el Así es, aeropuerto Ricardo. internacional, y con todos los sistemas almacenamiento de combustible que están en los puertos. Eso, ¿qué recomendarías, Manuel, al gobierno o al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres para que ya empiecen a trabajar en lo que es la reubicación o el fortalecimiento mediante rompeolas o qué sé yo, para que no Sí. suceda esto? Así es, Ricardo, sí, yo creo que tenemos que, como mencionabas al inicio, aplicar tecnologías disruptivas que están a la mano en los países desarrollados, por ejemplo, en Japón, que también es un país sísmico, lo que tienen en algunas costas, y ellos tienen tecnología, es lo que también he aplicado. He aplicado yo, ahora más tarde te voy a mencionar estos cercos paralelos y como en una topología de laberintos,
de modo que tú tienes en este caso, la mancha de petróleo va avanzando, pero si yo tengo cercos de contención en paralelo y con determinadas posiciones, hidrodinámicamente lo que estoy haciendo es lograr concentrar ese flujo en una zona de la ribera donde yo puedo tener embarcaciones o tanques tanques en embarcaciones o en tierra para poder succionar este petróleo y concentrado y llevarlo Claro. y de paso que yo estoy mitigando la velocidad de 1 metro por segundo de avance o 2 metros por segundo de esa superficie hacia el norte del país. Entonces eso lo he propuesto. Y similarmente, el haber leído algo de Japón, en que Japón tiene para los tsunamis en determinados sitios una especie de compuertas en laberinto. Justamente cuando viene la ola, ellos lo agarran una compuerta, luego lo agarran la siguiente, la tercera y la cuarta, de modo que Claro. eso sirve como una mitigación de las velocidades que se tienen. Eso lo recomendaría también para la Punta, para el Callao y para los lugares estos. Habría que ver de qué manera con Japón, eso tangiblemente lo tiene Japón, es una cuestión de cooperación de gobierno a gobierno para que podamos nosotros también tener ese acceso a esa tecnología. Y por otro lado, en el caso de sismos, sí, evidentemente estamos en un lugar sísmico terriblemente. Vemos que la placa de Nazca va sobre la placa continental avanzando, la que tú dices 7 centímetros por año, 70 milímetros. Entonces, claro, nosotros no podemos luchar contra ello, pero sí podemos lograr con tecnología. Yo me permito a veces, por mi experiencia de investigador, pensar un poco en voz alta en algunos momentos. Yo digo, así como tenemos estos laberintos, ahora, lo que pasa es que la onda acústica que viene con el sismo, en algún momento me mencionabas que se tiene esta posibilidad de poner un sismógrafo que nos pueda anticipar, ¿no? No solamente con minutos como actualmente, sino con horas, como lo hicieron en México. En México, por ejemplo, todos los celulares de las personas estaban conectados a una red nacional donde les mencionaban con un minuto de anticipación, porque claro, el sismo se inició en la costa Pacífico, pero la Ciudad de México está más hacia el Atlántico. Entonces tuvieron un tiempo de reacción de un minuto más o menos, porque la onda sísmica avanza pues a menor velocidad que la velocidad digamos, de La luz. las radiaciones electromagnéticas. Entonces tú puedes emitir con un sismógrafo que está colocado con un sensor en la zona del desastre, digamos, del epicentro, puedes colocarlo ese sensor conectado a un sistema de la red de telefonía móvil en México, y lo hicieron así, y todo es de modo que todos los ciudadanos sabían que había ocurrido esto, pero como la velocidad de la onda sísmica es mucho menor, pues, ¿no? Estamos hablando de kilómetros, no de 300.000 kilómetros por segundo, si estamos hablando pues de 5 o 10 kilómetros por minuto, entonces de, o más, pero demora en llegar. Entonces tenemos a la población alertada. Bueno, pero en este caso se puede hacer esto en Perú y creo que lo están implementando, pero muy lentamente. Lo que yo proponía era tener laberintos también, sí, laberintos. Sabemos que todo viene de la zona de la placa de Nazca, de Ica, de Chincha. Entonces, tener un frente digamos, sabemos que vienen a veces a 60 kilómetros de profundidad, varía hasta 100. Entonces, algo como que tuviéramos una especie de taladro grande para poder tener no solamente sensores allí, sino poder tener una impedancia que yo le llamo impedancia sísmica, o sea, una impedancia, así como hay impedancia eléctrica, impedancia Ajá. que le llaman de ohms, hay impedancia a los campos magnéticos, digamos que nosotros podemos contar en este momento en la sociedad. Podríamos también tener un sistema de impedancia acústica que, pensando en voz alta, podríamos nosotros lograr que se atenúe la onda que llega a nosotros. O sea, esperar, crear una especie de vacíos, porque yo entiendo que la velocidad del sonido y la velocidad acústica también puede variar según la impedancia del terreno, es decir, poner especie de rellenos de alguna tecnología que pudiera asimilar esa energía enorme que descarga un terremoto hacia esas zonas como una especie de fusible sísmico. O sea, se me ocurre Amortiguador. pensar, o sea, tengo que pensar en esa forma. O sea, alguna gente me puede decir, es un loco, pero es que para problemas grandes hay también soluciones grandes. Entonces, yo pienso que es una solución que no la tienen muchos países, ni siquiera la piensan, porque no están, digamos,
como digo, toda invención es consecuencia de un problema, no lo tiene el problema. Entonces nosotros tenemos que pensar en esa forma y me toca pensar en ese sentido de poder tener un laberinto antisísmico subterráneo antes de la llegada a Lima, en alguna forma, ¿no? Incluso pensando más, un poco más descabelladamente, pero siempre hay que pensar así, yo diría que tener las posibilidades de llegar a esa profundidad de donde está la intersección de la placa de Nazca con la placa continental y hacer algo, o sea, con la cooperación internacional, lograr, por ejemplo, que tengamos una especie de cuchillo láser para cortar esos, digamos, si cortamos 1 metro, ¿no? Ya son varios años que nos ahorraríamos pero claro, es un frente enorme de 200 kilómetros, pero podríamos iniciar pues con un corte de cada día con un Cada kilómetro, cierto tiempo. pero a esa profundidad. Cortar con láser esas rocas que están avanzando 70 milímetros. Si cortamos cada año 70 milímetros, postergamos, ¿no? Pero podríamos hacer eso también. Bueno, algo que yo quisiera añadir a estas iniciativas que me parecen brillantes, como también iniciativas que otros profesionales peruanos tienen y que desgraciadamente no son reconocidos en Perú, pero sí son reconocidos en el extranjero y no son reconocidos acá en nuestro país porque la gente no entiende, tal vez que sea por eso, pero hay una tecnología, seguramente no sé si habrás escuchado hablar, sobre la que ha desarrollado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, mediante la tecnología y el liderazgo del ingeniero Jorge Herod Pérez, mediante un detector de sismos con alta capacidad de avisar 15 días antes de que esto suceda. ¿Cómo crees que se podría implementar esta tecnología? Que ya ha detectado sismos hasta pequeños, medianos, y si yo pienso de que si es que puede detectar sismos que son casi, que no son escuchados, pero sí los detecta 15 días antes, con 2 horas más menos de error, Mm. ¿tú crees que podría detectar pues sismos grandes? Por supuesto, ¿no? No hay que ser muy inteligente Sí, para... claro, porque yo entiendo lo que ha hecho el profesor Heró, me dice, ¿no? Sí, Es Jorge Herod Pérez. asimilar, claro, lo que si yo tengo un equipo que pueda detectarme estas ondas, yo las convierto en electricidad y la intensidad eléctrica la hago proporcional a esas ondas. Entonces yo puedo predecir el sismo va a ser de 6, de 7, de 8, con anticipación para poder tomar las medidas preventivas. Y si lo digo, se podría hacer esa correlación, o sea, hay una correlación directa, digamos, lineal o cuadrática de acuerdo a las señales que pueda hacer. O sea, es una especie de machine learning. Yo lo que haría, Claro. si fuera héroe, sería una especie de machine learning, ensayar en un laboratorio de la universidad movimiento sísmico de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 Claro. y ver que esa boya con qué intensidad de corriente eléctrica me va a responder. Y yo hago una correlación gráfica y me proyecto de esa forma, de modo que más o menos con un error de acuerdo a una regresión, a un coeficiente de regresión, puedo decir, ok, esto tiene una exactitud, es decir, el momento que yo censo esto va a ser esto, y lo anticipo con la otra variable independiente sería el tiempo, y la variable dependiente de todo este resultado, de variables independientes de tiempo y de intensidad, sería una señal consistente que podría alertar a las autoridades. Yo sí creo en eso. Claro, yo pienso de que haciendo esas investigaciones con más profundidad, viendo desde el punto de vista profesional y técnico, tendría que variar su opinión el Instituto Geográfico del Perú, que lo ha desestimado el estudio de la Universidad Católica, simplemente porque solamente han detectado sismos y confirmado casi al 100% los sismos que han detectado porque son de menor intensidad y que no han detectado todavía ningún sismo grande, de mayor magnitud. ¿Pero qué? ¿Estamos esperando que venga un gran sismo para verificar de que sí funciona? Eso me Entonces, parece medio absurdo. claro, es absurdo. Yo pienso que debe ser considerado, inclusive, Ricardo, yo creo que no sé si lo habrá considerado el profesor Heró, pero lo que te decía, en laboratorio, si se han detectado sismos de menor magnitud, ¿por qué no en laboratorio hacemos una tabla aislada Claro. y la vibramos mecánicamente, simulando los efectos que tendría un sismo de mayor magnitud? Y veo cómo responde el instrumento y si tengo el rango de respuesta del instrumento en el tiempo de respuesta y la intensidad de la señal, la
la corroboro pues como una especie de lo que se llama un aprendizaje, un machine learning, un aprendizaje para poder determinar cuál es mi curva de correlación entre ambas y si que me proyecto hacia sismos de mayor magnitud en la respuesta del instrumento que estoy ensayando. Y eso sería una cuestión de laboratorio que la puedo inferir hacia la vida física, hacia la realidad, ¿no? Excelente. Ahora, hay una cuestión que quisiera también aportar, seguramente tú ya lo debes conocer, de que existen iniciativas financieras o, ¿qué te puedo decir? Hasta dinero que empeña la ONU, porque tiene fondos soberanos de la ONU, y lo utiliza enfocándolo a proyectos de esta magnitud que puedan salvar vidas y que puedan salvar la vigencia de la vida en nuestro país. ¿Qué mejor? O sea, y están orientados a lo que es los objetivos de desarrollo sostenibles. Entonces, existen esas iniciativas que sí pueden dar el dinero suficiente como para poder apoyar lo que tú estás manifestando, poder redondear la idea de tener los detectores y si es que se necesitan tener más detectores, invertir con esos fondos para poder tener los detectores y las boyas y todo lo necesario para que puedan llegar a tener información 15 días antes y de repente se puede hacer llegar a conocer también en los teléfonos celulares, porque ahora ha habido un pequeño viaje y nadie nos avisó por los teléfonos ni nada por el estilo, no funcionó absolutamente nada. Entonces, es importante todos hacer reconocer que, recordar que todos somos parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y no necesitamos ser directores de nada de ese sistema para poder dar nuestra voz de alarma y para poder dar nuestro pensamiento y nuestras recomendaciones a los que dirigen el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, que es salvar vidas y salvar nuestro país. Así es, Ricardo. En los Estados Unidos existe la NOAA, y la NOAA tiene una central en Hawái mundial donde concentra todas las informaciones de tsunamis, y eso está vinculado, entiendo, a la Marina de todos los países, en este caso a la Marina de Guerra de Perú. Entonces, sabemos la intensidad de tsunami por inferencias que ellos hacen en sus programas en software, con qué velocidad va a llegar a cada país en un evento de tsunami. Entonces, esa información es importante también tenerla en cuenta en este desastre de derrame de petróleo. Creo que Perú como país podría solicitar la información tal vez que haya emitido o que tenga sobre este caso del volcán Toga y las intensidades, entre comillas, anómalas que podría haber llegado al Perú, de modo que podría demostrar que acá no llegó pues ni a una altura de 1 metro, ¿no? Y en un calado desde el navío como es el mar, navío italiano, este buque italiano de tantas miles de toneladas, no va a impactar una ola de 1 metro como para poder mover lo que podría romper el cabo que tiene de amarre con la boya, ¿no? La boya Claro. de distribución al petróleo. Lo que pienso allí había una mala reacción. Siempre he dicho a través de un artículo que he publicado a nivel nacional e internacional, últimamente, es el desastre de Perú, es que la reacción inmediata, o sea, lo que debe tenerse es tecnología disruptiva. Tenemos lo que le llaman PLC, controladores lógicos programables, concentran información. Ahí se debe tener, como dijo el capitán, yo tengo, inclusive manualmente, cuántos galones, cuántos barriles por hora estoy descargando de mi navío y cuántos está recibiendo la refinería. Si en un Matemática segundo, elemental. 2 segundos, yo veo una diferencia, una discrepancia, es que hay fuga. Entonces, lo más elemental, inclusive, aún con los contómetros analógicos, ¿no? Tipo vehículo antiguo donde pasan los Claro, numeritos, yo claro. podría haber detectado y comunicado, oiga, hay una diferencia, perdón, constantemente estar chequeando. Si no, ahora se estudia electrónicamente, son transmisores que tienen sensores de flujo en la salida del manifold del barco y en la llegada al muelle de la empresa petrolera, la refinería, y en forma automática. Si hay una diferencia, porque están conectados a un solo control, que es el controlador lógico programable, en ese control recibe las dos señales, internamente en el software se sabe la comparación, if is not Así the es. same, ok, Corta todo alarma, automático. alarma y corta, y En audible y automático. corta el motor de la bomba y cierra la válvula. Primero cierra la válvula, puede haber un golpe de ariete inmediato, pero es
digamos, absorbido por el sistema. Por eso también hay sistemas, que también lo he mencionado en el artículo, que separan el punto de fuga en ese momento y cortan inmediatamente. Entonces, eso no ha sido aplicado, me parece muy extraño que no lo haya aplicado una empresa transnacional como Repsol. Como digo, tal vez hay poca exigencia también entre las autoridades fiscalizadoras de Perú, porque debería tenerse en cuenta, yo lo propongo en el artículo que he publicado, que la Capitanía de Puertos sería el ente final, ¿no? Que tenga siempre un supervisor que pueda decir, ok, señores, pueden descargar, porque veo que tienen todos los sistemas de prevención, veo que ustedes sí han cumplido con todos los protocolos y pueden descargar, ¿no? Claro. En este caso, por ejemplo, también hay necesidad de que las autoridades fiscalizadoras cumplan su rol al 100%, tratándose de evitar un desastre de esta naturaleza. Sí, en breves palabras, Manuel, ¿podrías explicarnos ahí, de repente puedes compartir pantalla para explicarnos Sí. laberinto que nos blindaría para que no se siga expandiendo esta mancha oscura que puede perjudicar y está perjudicando ya nuestras costas, está perjudicando el alimento de las personas que viven ahí? Sí, bueno, este es el artículo que he publicado. Sí. ¿Sí, se ve en pantalla, Sí, no? sí, perfecto, sí, sí. Sí, acá, bueno, lo que es las evidencias satelitales, de fuente también de Perusat, tenemos nuestro satélite que lo tenemos que aprovechar, Claro. ¿no? Y yo también lo había pensado en otro artículo, había publicado para poder prevenir los huaicos, porque tú sabes en qué momento hay una inminencia de acumulación de volumen, tú puedes caracterizar volúmenes por el satélite y puedes Sí. determinar en qué momento puede haber un huaico. Estas son las manchas que han ido avanzando. Qué barbaridad. Luego tenemos acá, bueno, la manguera de descarga de petróleo. Estas mangueras siempre tienen que tener unas determinadas condiciones, ¿no? Y tiene que tener siempre, lo que planteo acá es que en una zona sísmica se debe contar con una manguera de mayor longitud en ambos extremos del buque y muelle, de modo que eventuales movimientos no deseados del buque por sismos, Claro, que para mí no hubieron en este caso, o claro. oleajes de mar, estos desplazamientos pueden ser asimilados por la holgura de longitud de la manguera y no ocurran esfuerzos de tensión y de torsión que pudieran ocasionar rotura de bridas y Exacto, válvulas, ¿no? Es un punto claro. importante. Sugiero que se considere un sensor en la tubería de descarga que dé una señal de eléctrica de alerta que interrumpa automáticamente lo que estamos conversando, la Sí, operación de la sí. bomba del buque cuando la presión del flujo de petróleo descienda a un valor que evidencia fuga. Cosas elementales que no han sido aplicadas, que tienen que ser materia de investigación. ¿Por qué no se tuvo eso? Luego, esto de que existe, sí, a nivel mundial, es el cerco de contención para petróleo derramado, ¿no? Se debió desplegar inmediatamente. Inclusive no solamente desplegar, sino tener previamente, ya estos son Ya los puesto. remolcadores que lanzan Hay que esperar a que suceda. sí, pues, y que son tipo gusano y que van absorbiendo el petróleo de un extremo a otro y pasan como un skimmer, ¿no? Como entre rodillos, como tenían las lavadoras antiguas para exprimir el petróleo en un tanque, especialmente acondicionado, y va saliendo el seco de la lancha para tomar al mar y seguir con la absorción. O sea, no se puede dejar de un día para otro la condensación, contener. Es cuestión también de poder, como una especie de gusano, retornarlo y poder constantemente estar secando y movilizarlo, ¿no? Ahora, esto es el sistema de contención, esto se lanza del navío y se Claro. va alrededor del navío, son barreras antiderrame, son los skimmers. Ahora, esto también es interesante, aplicar la degradación con microorganismos, ¿no? Esto se Claro, hace en forma aérea o también en forma con lanchas, ¿no? De modo que se claro. descompone el petróleo en elementos simples y que aceleran la degradación de hidrocarburos. Eso me parece que no se está haciendo, es una cosa tan elemental con tecnología actual que debería hacerse. Y así pues los microbios van comiendo al petróleo y lo que se va al ambiente es vapor de agua, CO2 y metano también, ¿no? Pero se descompone pues el petróleo, ¿no? Y Así muchos es. casos, como el caso del Exxon Valdez en Alaska, lo que echaron también es algo interesante, fertilizantes son nitrogenados. O sea, el fertilizante nitrogenado hace que reaccionen con las cadenas estas cadenas cíclicas de los hidrocarburos. Eso es también elemental. O sea, si nosotros pudiéramos tener acá fertilizante nitrogenado, yo lo lanzaría al mar, ¿no? Al mar en esa zona para poder, justamente, como dice, incremente el tamaño y el número de microbios, de modo que ellos puedan comer más petróleo Claro. y todos Son, estos sistemas. Entonces, y serían esto nuestros existe, aliados los microbios. investigado por el Lawrence Berkeley National Laboratory, ¿no? Que
y lo ha graficado el Miami Herald en el momento que hubo el derrame en el Golfo de México. Pero esto lo usaron en el Valdés. Me acuerdo que usaron fertilizantes nitrogenados y lo tenemos en Perú. No sé, Perdón, falta de Manuel, información. escuché de que la solución completa de lo del Exxon Valdez ha costado 2 billones de dólares. Claro, que traducidos en lenguaje nuestro es 2.000 millones de dólares. Claro. Sí, sí, Entonces, sí. acá está empezando todavía en no sé cuántas UITs. O sea, No, me qué parece. Mira, esto es barbaridad. una respuesta rápida. Y tú como aviador sabes que existen estos aviones para arrojar elementos dispersantes, como también Así ha visto es. que arrojan elementos, por ejemplo, CO2, ¿no? Para poder generar lluvia artificial. Hay algunos países que han ensayado eso. Esto es una especie de rociadores de ese mismo tipo, con ese mismo tipo de aviones, ¿no? Es una respuesta rápida, económica, reduce la formación de las gotitas, ayuda a la biodegradación, ¿no? Aumenta la superficie de exposición. O sea, todas esas cosas que tenemos ya 15 días han debido ser aplicadas. Luego, también se pueden aplicar de embarcaciones, ¿no? Permite prevenir el impacto en la costa. Mira este tipo de embarcaciones que existen Claro. y que van dispersando estos elementos para poder degradar al petróleo. O sea, nosotros no estamos haciendo esto, me parece Yo algo pienso, absurdo. yo pienso que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres debería tener todos estos procedimientos, no solamente como normas o como y archivarlos, sino ponerlos ya en ejecución y con supervisores, darles nuevamente a los DICAPI, Dirección de Capitanía de Puertos, la responsabilidad completa, ¿no? Porque ahora la tiene Ministerio del Ambiente, la OEFA y varias entidades, inclusive dentro de los gobiernos regionales, provinciales y municipales, que lo tienen de repente como norma, pero no, si ni siquiera lo entienden y no tienen nada en sus capacidades Así es. ejecutivas. Y yo como técnico especialista, mira, yo veo acá el tonelaje del Mare Doricom, 82.500 toneladas. Una ola de 1 metro, tenemos esta eslora. Yo tendría que calcular el coseno de la ola que podría darme pues, la marina Claro, o el para que se mueva. tsunami, saber el frente de ola, la energía que tiene una ola impactando acá, bueno, si no es ortogonal, en qué punto, y cuánto afectaría a un buque de 82 toneladas esa energía que lleva ese frente de ola a una velocidad. Tú sabes que hay un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, es la energía cinética. ¿Cuánto esta energía podría afectar el movimiento y cuántos centímetros de movimiento? Y si esto podría afectar a este descargo. O sea, yo lo puedo hacer la capacidad que tenemos en mi grupo de trabajo es poder analizar a través de lo que le llamamos el ANSYS, o sea, el Computational Fluid Dynamics. Hay un software especialmente para esto, para analizar según los parámetros de variables independientes. Velocidad de la ola, altura de la ola, ángulo de impacto en la ola, y la variable, bueno, la variable que tenemos acá en la información es la cantidad de toneladas. Entonces yo aplico los coeficientes determinados aquí en este programa para poder determinar la energía y si esa energía pudo mover algo al buque. Eso, lo que muchos dicen, y que no lo movió, que lo movió. Oiga, recurra pues a un ingeniero Luque. El ingeniero Luque tiene las capacidades para poder hacerlo y poder determinar esto, pero necesito financiamiento porque yo no tengo mis investigadores que tienen que dedicarse por lo menos esto para unos más Claro. de un mes, porque hay una capacidad computacional importante para poder hacerlo. Pero de hacerlo lo hago, pero no pues están divorciados de la técnica, las soluciones que ofrecen las instituciones nacionales, ¿no? Eh, Insistir en el tema de echarle la culpa al posible tsunami que generó Tonga, eso me parece ya una culpabilidad eh, mayor, ¿no? O sea, Así entrar es, ya a la porque mentira para poder dispensarse de la sí, culpa. de unas malas maniobras, porque Mala fíjate, tú ves maniobra, una sobreestimación de la tripulación y una absoluta falta de responsabilidad, una falta de irresponsabilidad de los supervisores que han tenido que estar ahí pendientes de que antes de que se ejecute la maniobra, durante la maniobra y después de la maniobra. O sea, no ha habido así es, absolutamente nada. Eso es también así es. una culpa Ahora, que se tiene que solucionar. yo lo que proponía como recomendación es automatizar el monitoreo y control de descarga de buque a refinerías. Esto a nivel nacional y mundial, ¿no? Como especialista lo propongo un controlador lógico programable redundante inclusive, como se estila en refinerías, con sensores y transmisores de presión y de diferencial de flujo, descarga del buque versus entrega del muelle para generar la detención inmediata de la bomba del buque, acompañada de una alerta audible, con la opción de operación en manual en caso necesario. O sea, siempre hay que tener
la opción manual. Ello dentro de un esquema de control automático de la operación. Siempre dentro del esquema de control automático, incorporando inclusive un módem GPRS con tarjeta SIM para la transmisión remota de datos y control inalámbrico de máquinas a través del celular. O sea, se puede aplicar el celular. Hay ahora muchos ingenieros, inclusive en Perú, que reciben información de la temperatura de la caldera, de la presión, por ejemplo, en determinadas tuberías. Entonces, ellos por el teléfono reciben estas alertas en una trama de datos que viaja a través de la red celular, pero para esto hay que contratar el servicio GPRS. No es un servicio normal que tenemos nosotros. De modo que las alertas del PLC lleguen a los teléfonos celulares de los operadores. O sea, en forma particular, ¿no? O sea, esto no es nada del otro mundo, es una tecnología, ya no es disruptiva, ya está en marcha y es lo que podemos hacer. Sí, ¿no? yo he escuchado ya de ese tipo de tecnología que actualmente lo utilizan en algunas refinerías como una transmisión de data remota y, y no sé por qué no se puede utilizar en una operación de esta naturaleza, ¿no? Es cuestión de contratar a los proveedores. Está Siemens, está Honeywell, está una serie de empresas europeas, americanas, japonesas, etc. Luego, también esto es interesante, implementar un acople de marino, le llaman Marine Breakaway Coupling, como un dispositivo instalado en la transferencia de mangueras. Este diseñado para prevenir derrames. Se desconecta, la desconexión del buque tanque se presenta cuando se mueve por el oreja anómelo, o sea, en forma automática. Un exceso de presión ocasionado por un cierre inadvertido de válvulas, también puede esto ocasionar esta ruptura. Este es un acoplamiento de este tipo, mira, de este tipo, y se cierra inmediatamente, de modo que no hay derrame al mar. Y esto existe a nivel mundial. Me hace recordar mucho los sistemas de desconexión automática de los tanques de combustible, por ejemplo, de los helicópteros, en caso de un accidente, un aterrizaje fuerte, inmediatamente el tanque se desconecta, la válvula se desconecta y no hay un derrame de combustible que haga incendiar la aeronave. Exacto, y esas tecnologías, como tú sabes, tú las conoces y ya existen. Entonces, me extraña que unas empresas de esta naturaleza no lo hayan implementado, y sobre todo que las empresas, o sea, las instituciones nacionales encargadas de la fiscalización no la exijan, ¿no? Como un elemento ya estándar, ¿no? Ahora, como tú decías, dentro de las recomendaciones de acción inmediata, esto es lo que íbamos a este punto, por ahora que avanza la marea hacia el norte del país, colocar cercos de contención en forma paralela y en tándem en el frente de avance del derrame y con una topología es la estructura de laberinto organizada en ángulo hacia la costa, hacia una zona costera, de forma que se pueda facilitar la concentración de derrame en zonas confinadas superficialmente para la extracción y bombeo a tanques de petróleo ubicados en embarcaciones. Este es un diseño que he hecho justamente para el país, ¿no? Basado en mi experiencia y en devolverle, pues, en su momento más aciagos al país, como profesional entendido, como tú eres, digamos, has sido piloto de casa, has respondido a las necesidades de tu país en un momento dado, yo lo sé, Ricardo, y entonces también en este caso yo como ingeniero respondo también a las necesidades del país en un momento que nos necesita. He hecho este diseño de acuerdo a la experiencia y estos son los cercos de contención en paralelo y orientados de modo que el frente de la mancha de petróleo se desvía acá. Lo que quería decirte es que tenemos varios cercos y esto también tengo que tenerse una cantidad de kilómetros cuadrados determinada. Y en este frente, acá está la costa que hay tanques en tierra y hay también embarcaciones con tanques, de modo que en esta zona se pueda succionar ya concentrado el petróleo. Ahora, ¿por qué? Bajo el punto de vista hidrodinámico creo que funciona esto, por lo siguiente. Tú estás acá con el frente de ola, va a derivarse acá, como dice la flecha verde, frente de mancha de petróleo, y acá en este punto va a haber, así como hay una ruptura de la capa límite en aerodinámica, en hidrodinámica también hay una ruptura de la capa límite, y esta zona se forman swirls, que llaman remolinos, y los remolinos son zonas de baja presión. Si acá tienes una zona de baja presión, entonces tú vas a seccionar también por acá, a esta parte, va a haber presión de acá y presión menor acá, y va, igual que en el alerón del avión, va a entrar acá el flujo de la siguiente. Y igualmente acá. Entonces va constantemente irse concentrando acá en una zona todo este flujo que lo voy deteniendo en esta forma. O sea, de acá a acá, más o menos una distancia de unos 50 metros, y acá voy cubriendo una cantidad de kilómetros cuadrados y lograr acá con embarcaciones reducir al tanque. Entonces es una zona de acumulación del petróleo para el bombeo a tanque de embarcaciones de tierra, ¿no? Este diseño lo he hecho justamente para nuestro país y bueno, ojalá que lo tomen en cuenta. Este diseño, Manuel, contribuiría enormemente porque prácticamente no dejaría escapar nada, ¿no? Así es. ¿Y esto es solamente para la superficie o también involucra al petróleo que puede haber caído más en mayor profundidad? No, solamente superficie. Ya, entiendo. Solamente superficie. Ahora, como las bombas tienen su manguera de succión en las embarcaciones de acá, de todas maneras va a haber una especie de
de succión adicional de lo que podría estar debajo del metro del metro de profundidad, ¿no? También. Claro, Podría ser también. O sea, claro. hay esta posibilidad. Entonces, yo lo que estoy haciendo en este momento, Ricardo, es aplicando el CFD, el Computational Fluid Dynamics, es un software de la ANSYS, para poder evidenciar acá cómo va a ir el flujo, o sea, modelarlo, mejor dicho. Y sé que acá esta zona es como, imagínate el alerón del avión, ¿no? Y acá hay una zona de baja presión por el remolino que se forma, porque acá hay una rotura de capa límite, entonces acá tengo baja presión y acá tengo mayor presión, entonces por lo tanto esto va a ser como una especie de guía constante para llevarlo hacia una zona. Entonces por eso lo agarro, es como que agarras en los aviones en tándem, uno ataca, el otro sigue atrás, en línea, y tienes la posibilidad de éxito en ese sentido, ¿no? Perfecto, Manuel. Algo más que quisieras contribuir en el caso, ahí vemos también unos aviones que son fumigadores que también están seguramente Claro. aplicando dispersantes, ¿no? Dispersantes, exactamente. Y lo que vas a hacer es formar gotas a modo de emulsión, así como las emulsiones cuando algo está, ya no es un petróleo continuo, si lo emulsificas, y esas gotitas permiten, en ese caso, diluir los daños del derrame y facilitan la acción de las bacterias. O sea, ya es como secretizas, o sea, como haces discretamente, discretizas, mejor dicho la palabra, discretizas el petróleo en pequeñas unidades, de modo que las bacterias puedan ser devoren ya una gota, ya no devoran un petróleo que tiene incapacidad, sino por gotas, ¿te das cuenta? Entonces, eso es lo que se aplica en otros países para el derrame de petróleo. Y por otro lado, también organismos aeróbicos, anaeróbicos que digieren el petróleo, descomponen el petróleo en elementos orgánicos, ¿no? Eso es lo que podríamos hacer. Y luego, para la arena, en lugar de usar balde, carretilla y lampa, el suelo contaminado, lo pasamos a un quemador que tiene un ángulo más o menos acá de unos 30 grados, de modo que tiene una espiral interna. Tenemos el quemador, tenemos una ayuda de una fuente externa para quemar. Podemos poner acá, por ejemplo, inicialmente un pequeño tanque diésel para iniciar la ignición, y luego ya automáticamente, como tenemos arena con petróleo, la arena con petróleo se va a quemar. La arena no se va a quemar porque la arena tiene un punto, como el sílice tiene un punto de ebullición mucho más grande, y el petróleo sí se va a evaporar. Ese petróleo, hay un afterburner, y esto existe en el mundo, y tenemos un tratamiento del gas para evitar que ese gas contamine, ¿no? Entonces tenemos acá una posterior, acá ves fuel air, tienes una posterior afterburner para poder lograr ya un gas. Pero acá, como está inclinado, va a caer la arena ya tratada, ¿no? Entonces, esto lo que propongo es que sea móvil, llevar a las playas del país y con un cargador frontal, suelo contaminado con cargador frontal, alimentarlo acá. Acá tendría que poner una faja transportadora para alimentar esto con el cargador frontal y constantemente tener un quemador de este tipo que descargue acá la arena ya sin petróleo que se ha evaporado acá por la quema, y acá tenemos un afterburner y tenemos acá el tratamiento. O sea, una cosa de este tipo. Y esto, claro, va a tomar 2 meses construirlo, pero no lo construyas, ya lo tienen en los Estados Unidos. Acá está, por ejemplo, Thermal Desorption and Incineration Filtration. Y esto hay empresas que lo tienen, ¿no? Hay otras, miren, acá ve cómo se está trabajando, ¿no? Cargan, y es el Dryers Rooster, y por este lado sale la arenazuela. Esto yo lo he visto físicamente hace muchos años cuando estuve en una beca en Suecia. Lo vi para descontaminar los suelos que tenían creosota. En esa época, por ejemplo, los postes de electricidad eran de madera, bueno, hace muchos años, y les bañaban con creosota, pero creosota en la fábrica quedó el suelo contaminado. Entonces ellos se hacen un lavado químico. Esto se viene a ser una especie de lavado químico de la arena. ¿Te das cuenta? El químico, térmico químico, ¿no? Entonces, en esa forma también puedes lograr limpiar las playas, ¿no? Y esto se puede traer también igualmente con dirección técnica, pues se puede traer de los Estados Unidos y pueden apoyar, ¿no? Y eso se llama un proceso de pirólisis in situ, ¿no? Claro. Así es, Ricardo, eso es lo que quería mencionarte, ¿no? La cooperación internacional, ¿no? Y lecciones Sí. aprendidas a nivel de operación de las formalidades de los procesos de fiscalización oportuna de las instituciones para que eventos como este no se repitan nunca más. Hay responsabilidad compartida de autoridades también con la empresa privada, ¿no? Yo creo que algunas veces cuando suceden errores, no solamente hay que buscar el culpable, no hay que sancionar y se acabó y después todo sigue igual como antes. No, hay que cambiar. Nosotros tenemos que ser dinámicos y cambiar de la irresponsabilidad, de la inmadurez, de la falta de visión. Tenemos que actuar y superar todos estos tipos de problemas para que no vuelvan a suceder. Estamos muy agradecidos por tus importantes aportes, Manuel, y esperamos que puedan ser tomados muy en cuenta por las autoridades a favor de la solución de este gran problema de derrames, así como la reubicación
y el blindaje de nuestros tanques de hidrocarburos que están en todas las refinerías de nuestras costas. Están a orillas de las costas. Así mismo agradecemos mucho, te agradecemos mucho, Manuel Luque Casanave, y a Universal TV Digital, que nos permite difundir las soluciones para defender los objetivos de desarrollo sostenibles que nos ayudan a eliminar la pobreza y nos permiten asegurar nuestra vida de desarrollo sostenible en el planeta. Muchas gracias. Yo creo que ha sido todo por hoy. Muy agradecido a todos ustedes, los que han participado y los que nos van a ver. Muchas gracias. Esperamos sus preguntas si es que hubieran algunas. Gracias por todo y nos hablamos.